Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias como siempre por estar otra vez ahí. Vamos a continuar con el programa o la serie de programas que trataban sobre la serie de preguntas que nos podemos hacer para intentar calibrar de una manera u otra el estado de cada uno de nuestros órganos. Entonces, días anteriores ya vimos varios meridianos y órganos. En el día de hoy vamos a comentar algunas cosas sobre intestino delgado y su meridiano. Entonces, ¿cómo podemos autoevaluarnos? Pues primeramente recordar por dónde caminaba ese meridiano de intestino delgado, para así empezar a reconocer algunas cosas que pueden afectar en su trayecto o en su recorrido. Intestino delgado empezaba en el último dedo de la mano, en el dedo chiquitín, en su ángulo ungueal más externo, continuaba por el borde de la mano, asentado sobre este huesecito, esta apófisis estiloides, continuaba hacia arriba, venía a rebordear esta epitróclea, ascendía por el brazo, luego por el cuello, por la parte más lateral, subía por la cara y terminaba justamente en la entrada del pabellón auricular. Entonces ya si empezamos a ver algunos signos de lo que nos puede pasar, tanto como dolores o impotencias musculares, etcétera, etcétera. Ya no estoy hablando de los músculos, sino qué músculos son recorridos por este meridiano. Entonces, estos calambres, este dolor de este dedo, que algunas personas nos han ido comentando, que muchas veces pensamos, Dios mío, pues tendré artrosis o tendré cualquier otro tipo de patología extraña. Y lógicamente, como aquí no nacemos con los meridianos pintados, no se ven, pero existen. Aquí en este muñequito que ya le resulta bastante familiar, pues ya lo van describiendo. Entonces, pues esos calambres, los escritores que decían, o esa impotencia, ese adormecimiento de los dos últimos dedos de la mano, sobre todo este quinto, el pequeño, un adormecimiento como si tuviésemos agujetas muchas veces, esta facilidad para fracturarse este hueso, una fractura que tiene un nombre muy común, fractura de coles, eso, aunque es un tema de hueso, que es mucho más interno, pero tiene mucho que ver con esta deficiencia o debilidad de este meridiano por las causas que ya iremos diciendo. Continúa, como decíamos, y venimos a este punto de entrada que bordea ese saliente, esa epitróclea de ese hueso. Muchas veces cuando nos hemos dado algún codazo decimos que es el hueso de la risa, ¿no? Por la sensación que nos produce. Ese golpetazo, amén de que por ahí pase un nervio muy gordo, es un nervio cubital. Independientemente le echamos la culpa a ese nervio cubital, pero muchas veces es esa estimulación tan fuerte y tan grande, tan repentina de ese meridiano, que luego es recogido esa sensibilidad rápidamente por esa estimulación de ese nervio cubital también, por supuesto que sí. Luego va ascendiendo y muchas veces cuánta patología hemos tenido por esa musculatura que existe por encima de esa escápula, sobre todo esta musculatura que está por encima de esa espina de la escápula, e incluso también por debajo, que muchas veces empezamos a tener esa sobrecarga de hombro que nos impide incluso pues luego levantarlo, articularlo en definitiva. Yendo incluso después a estas congestiones musculares que existen, que luego achacamos o les ponemos el nombre de cervicalgias, por ese componente de los huesos, por esa tensión muscular. Esos músculos, como les digo,
y repito, no están enfermos ni muchísimo menos, ni tienen ninguna otra patología, a no ser que se demuestre. Quiere decir que esté muy enfermo ese músculo, o que, habiendo hecho las pruebas de electromiografías y esas cosas, casi siempre suelen salir, en el 95% de las veces, e incluso más, completamente sanos. No hay ninguna cosa rara en su diferencia de potencial, ni cosas de estas, sino es por culpa de este meridiano, que luego va ascendiendo, y estos dolores de cabeza, sobre todo occipitales, pues también forman parte de esa patología de ese intestino delgado. Con ese dolor de cabeza, sobre todo de la parte más occipital, también tienen culpa los meridianos de vejiga, que ya conocemos, vienen por la parte más central, y también vesícula biliar, que ya veremos en el siguiente programa. Otro problema, como decíamos, otra pregunta es si nos duele el cuello, aunque hay que afinar mucho más, ¿no? Darle a esas preguntas más característica, por el tema de las cervicalgias. Y también muchas veces hemos amanecido, pues sin saber por qué, nos hemos acostado y por la mañana nos hemos levantado sin poder articular la cabeza, una tortícolis, ¿no? De tal manera que intentamos hacer cualquier movimiento y el dolor es brusco y es grande, ¿no?